La ley de movilidad jubilatoria estima que hay un aumento que van a recibir ahora los jubilados en septiembre y otro que queda que sería el cuarto del año, ¿no? Para diciembre. Claro. Bueno, ahora en septiembre tenemos un 12,22 proyectado, incluido en la ley de movilidad, y en diciembre tendríamos el último aumento del año, que es aproximadamente un 8%, 8,3,4. Terminaría el año con 51% de aumento, claramente por debajo de la inflación proyectada. ¿Sí? Si bien los jubilados reciben un aumento mayor a la mayoría de los trabajadores, porque los trabajadores, algunos convenios cerraron alrededor del 30%, ¿sí? Los jubilados estarían alrededor del 51%, pero no ganándole a la inflación, vienen perdiendo, como perdieron el año pasado, y no tenemos ninguna medida excepcional. La situación es crítica, estamos viendo un verdadero genocidio en contra de los jubilados, necesitamos medidas urgentes para paliar la situación, pero bueno, claramente el gobierno no se ocupa, no les importa el sector, subestiman el problema. Hoy están por debajo de la línea de pobreza. Hoy están por debajo de la línea de pobreza, la canasta básica está en 35.000 pesos y vos tenés 5,5 millones de jubilados que están cobrando 11.500 pesos. Claro. 1,5 millones de jubilados que cobran hasta 21.000 pesos, ¿sí? Y el resto, para llegar al universo total de 8,5 millones, cobran más de 21.000 pesos, pero la mayoría, el 70% está por debajo de la línea de pobreza. Ahora se va, o sea, con el aumento de septiembre se va aproximadamente a 12.900 la mínima. Claro. Que no es nada. No, 12.900 pesos de mínima, como te decía recién, 5,5 millones de jubilados cobran la mínima, no les alcanza para cubrir lo que es medicamentos. Yo en la semana estuve con tengo varios testimonios porque permanentemente estoy en contacto con ellos. Uno de los jubilados me decía de manera muy angustiada, de manera desesperada, me quedan 1.500 pesos para todo el mes. ¿Por qué? ANSES viene corriendo las fechas de pago, entonces vienen cobrando cada vez más tarde. Cobró ahora, cumplió, pagó todas sus cuentas y me decía, me quedan 1.500 pesos para todo septiembre. O sea que la situación es desesperante y necesitamos medidas. Una de las medidas tendría que ser, bueno, lo dijo el candidato a presidente del Frente de Todos, volver a la ley de movilidad anterior. Si volviéramos a la ley de movilidad anterior, hoy los jubilados tendrían que estar al menos cobrando 10.000 pesos más, al menos. Entonces, 10.000 pesos más. Entonces, si nosotros hoy le ponemos en el bolsillo a cada jubilado 10.000 pesos más, no solamente le cambiás la vida al jubilado, sino que generás dentro de la economía un círculo virtuoso para reactivar el consumo. Los medicamentos aumentaron simplemente con esta devaluación que sufrimos primarias entre un 15 y un 20%. Exactamente, aumentaron entre un 15 y un 20%, si bien PAMI tiene una cobertura amplia, en algunos casos llega hasta el 80%, pero ese remanente que le queda al jubilado se le hace cada vez más difícil de afrontar, porque sobre 11.500, que un jubilado tenga que pagar 1.500, 2.000 pesos de medicamento, ¿sí? Es significativo en su economía. Y otra de las problemáticas que estamos teniendo y que lo vemos día a día, es que hay faltantes de medicamento, como la inflación fue tan alta y la devaluación fue tan brusca de un día para el otro, los laboratorios no están entregando y cuando el jubilado va a comprar un determinado medicamento, no solo si lo consigue mucho más caro, sino que en algunos casos ni siquiera está a su disposición. Claro. ¿Y qué otra queja o qué te cuentan obviamente los jubilados? Porque no solo los remedios, sino que su alimentación es distinta. Digo, la canasta básica siempre para un jubilado se calcula de otra manera a la que quizás puede un adolescente o una persona, no sé, de 40 años. Sí. En ese sentido también está muy complicado. Bueno, aumentaron la cantidad de jubilados que están asistiendo a comedores. Claro. Esto es gravísimo. Baja, o sea, tenemos una malnutrición, están tomando los medicamentos de manera salteada, porque como no pueden comprar los medicamentos en su totalidad, tenés jubilados que toman un mes un medicamento, otro mes otro, es tremendo. Pero después tenés otra problemática que habría que abordar, que es el jubilado que no posee vivienda propia y que está alquilando. Es imposible. Entonces, lo que yo vengo proponiendo, que hoy están todas las herramientas para poder realizarlo, es que se establezca un subsidio para aquel jubilado que está alquilando, ¿sí? Para que se le dé una contención diferente, lo mismo que tendríamos que tener también, y a mí me alegra como defensor de los jubilados que esté en la agenda de los políticos,
el candidato del Frente de Todos manifestó que si él es presidente, los jubilados van a tener un 100% de cobertura en medicamentos. Sí. Entonces, volvemos... Algo que se criticó, perdón, Fernando, que se criticó mucho en su momento porque decían de dónde iban a sacar los recursos y demás. Digo, no se pensó en lo bueno que sería esa propuesta, o por lo menos para contener un poco más los jubilados, sino ya se lo criticaba, es bueno, ¿de dónde vas a sacar esa plata? Y después el gobierno, 2 semanas después, con las últimas medidas que toma en cuanto a IVA, ganancias y nafta, lo que termina gastando del Estado es muchísimo mayor a esto, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de recursos, sino de prioridades. Si en vez de estar pagando millones de dólares como están pagando en intereses, se redireccionaran recursos para el sector, estaríamos con otra política, con otra contención hacia el sector, ¿sí? De manera más humana, porque acá lo que está faltando y lo que también como sociedadanos tenemos que cuestionar y plantear es que al jubilado no le damos la contención y le damos la importancia que se merecen. Entonces, partiendo desde esa base, desde como sociedad hacia las políticas públicas, no tenemos ni la contención, ni las políticas, ni el interés suficiente como para solucionar la cuestión. Sí, es una cuestión de valores. Recuerdo ahora uno de los primeros mensajes del Papa Francisco, ¿no? De poner el ojo en los más chicos, en los más grandes y de alguna manera valorizarlos como sociedad. En los sectores más vulnerables. Te lo traslado en cifras para tener una idea y una dimensión de dónde estamos parados. La jubilación mínima hoy está en $190, ¿sí? Pero tenés otro universo que es las personas que están cobrando la pensión para el adulto mayor, la famosa PUAN. La PUAN ya está en $150, pero tenés otro universo que está muchísimo más postergado, que son los que están cobrando pensiones por discapacidad. Sí. Están en $130, o sea, entre 6.000 y 8.000 pesos. Por eso es que la situación es muy, pero muy compleja. Fernando, ¿cada vez se jubila menos gente? Sí, claro, sin dudas. Inclusive, si tenemos en cuenta la última moratoria que viene del gobierno anterior, si bien se extiende, pero no se extiende la cantidad de años que se pueden comprar. Comprar, como vulgarmente la gente lo conoce, ¿sí? Solamente podés regularizar hasta 26 años y te quedan 4 años por fuera de la moratoria, que la señora lo tiene que tener aportado después del año 2003. Si no tiene esos 4 años aportados, no puede acceder a la moratoria y tiene que esperar hasta los 65 años para acceder a la PUAM, a la pensión para el adulto mayor. ¿Y qué significa, digamos, en un futuro que cada vez se jubile menos gente? Porque de alguna manera eso significa también que va a haber menos plata como fondos del ANSES, ¿no? Sí, o sea, ANSES está perdiendo fondos y recursos no solamente por este aspecto, sino porque estamos perdiendo puestos de trabajo de manera significativas en los últimos 4 años. Los aportantes de los trabajadores. Por otro lado, al bajar el consumo, como bajó el fondo de lo que es ANSES, del fondo de garantía también se nutre de una partecita del IVA, del impuestos al consumo. Al bajar el consumo, al bajar los aportes, bajan los recursos, ¿sí? Pero esta problemática que planteamos, que cada vez se va a jubilar menos gente, es una cuestión más social. Porque si vos no le das contención a una persona de 60 años... ¿Qué va a pasar con esas personas? Claro, no consigue trabajo porque es un Estado que no genera trabajo. Lo dejás afuera del sistema previsional, no le das un ingreso y no le das una cobertura médica. Entonces, personas que son muy vulnerables, el Estado no las contiene y no tiene políticas también para los futuros jubilados. Claro. Y cada vez hablando en la calle con más jubilados, ellos te dicen que de no ser por los hijos también en muchos casos, que... Hay hijos que los pueden ayudar a los padres, hay otros que no pueden porque están sin trabajo o porque el sueldo que cobran ni siquiera les alcanza para el día a día a ellos, digo, pero muchos jubilados también que te dicen, si no fuera por mis hijos no puedo llegar a fin de mes, es hoy, muy triste. La realidad también es que... muchos casos que hemos hablado en largas filas, de cuando hay, no sé, un polentazo o que en Plaza de Mayo regalan verdura o la venden a un precio más accesible. Muchos jubilados que te cuentan que no comen de noche, o saltean la comida, o como mejor me vida la noche no, o al revés, mate cocido, es muy triste. Sí, oye, convengamos que un hijo pueda ayudar a un padre está complejo y es cada vez menor porque la situación económica empeoró para todos. Claro. Y si lo vemos también reflejado, por ejemplo, en los créditos que sacó o que otorgó
por intermedio del ANSES, el 80% de los créditos fueron para pagar deuda de parte de los jubilados. Recordemos que anteriormente, con la otra línea de crédito que se había largado, los créditos eran más que nada para el consumo, o para hacer algún viaje, o una refacción en el hogar, o para ayudar a los hijos, o hacer un regalo a un nieto. Hoy fueron destinados a pagar deuda. Claro. O a pagar tarifas. A pagar tarifas. Lamentablemente. Sí. Fueron los grandes olvidados, decíamos al principio. Todos esperaban algún anuncio para los jubilados y también de alguna manera fueron discriminados, ¿no? De todas maneras, los anuncios en general, nosotros lo hemos dicho varias veces, son un poco discriminatorios porque son 2.000 pesos para uno, 5.000 para otro, a vos te saco ganancias, a vos te saco los aportes patronales y los jubilados nada. Yo veo que no hay un rumbo, no hay medidas concretas, son cuestiones de campaña, maquillaje de campaña, pero que no va a generar ningún tipo de impacto directo. Yo lo que propondría sería que en vez de... los precios la inflación se trasladó de la devaluación del viernes al lunes inmediatamente. A los precios. O sea que la devolución del IVA no va a tener ningún impacto. Ahora, si vos al jubilado se lo devolvés con la compra de la tarjeta de débito directamente, ese impacto sí es real. Si el jubilado gasta 5.000 pesos y vos le devolvés el 21 de lo que el jubilado gastó con la tarjeta de débito, sí es una medida real y que llega concretamente al jubilado. Ahora, lo que vos me decías puntualmente, no hay políticas, en realidad la concepción de este gobierno es totalmente contra el jubilado, contra el sistema previsional, que ellos lo consideran un gasto y no una inversión, y si no se hubiera dado la situación como se fue dando, hubieran avanzado nuevamente hacia la privatización del sistema, claro, hacia acceder y poder poner en manos privadas los recursos de los jubilados, de los 8 millones de jubilados. Gracias, Fernando. No, gracias a ustedes por invitarme.